Capítulo 2. El contrato chatarra y el corazón de mayordomo. Hay que tener un problema en la cabeza para elegir invocador. Eso mismo era lo que se había dicho a sí mismo con sus propias palabras hacía apenas un momento. Sí, se había insultado a sí mismo de una manera descomunal. A juzgar por la descripción del sistema, si no elegía la profesión de invocador, no solo no obtendría el talento de rango divino, sino que también tendría que soportar el daño de la autodestrucción del propio sistema. Realmente no se esperaba que el sistema indispensable para todo reencarnado, el cual había estado esperando pacientemente, resultara ser un sistema relacionado con la clase invocador. Sen Yu tenía una expresión de total impotencia. ¿Acaso los sistemas de hoy en día tenían todos un temperamento tan explosivo? ¿Amenazar al anfitrión con la autodestrucción? Pero ya no importaba. Dado que el sistema le prometía un talento de rango divino, le daba igual la profesión que fuera, incluso si se trataba del repudiado invocador. Después de todo, estaban hablando de un talento de rango divino. En este mundo, el talento más alto conocido era el rango SSS. En todo el planeta, existía única y exclusivamente una persona con dicha categoría. Se trataba del dios de la guerra de las 9 regiones, Nan Mu-yun, quien actualmente ocupaba el primer lugar en la clasificación de nivel, el primer lugar en la clasificación de poder de combate, el primer lugar en la clasificación de monstruos asesinados en el abismo, el número 1 absoluto en todas las listas existentes. Hacia abajo, los talentos se ordenaban sucesivamente en rangos SS, S, A, B, C, hasta llegar al rango F. El rango allá era considerado el nivel de un genio. Con el rango S, toda una provincia concentraría sus recursos para criarte. Con el rango SS, serías catalogado como un objetivo de cultivo clave a nivel nacional, asegurándote recursos de por vida sin preocupaciones. Exceptuando a Nan Mu-yun, quien era un caso especial con su rango SSS, el rango SS ya era la cúspide absoluta. Sin embargo, un rango divino jamás se había visto. Aunque, tecnología Stech. ¿Acaso esto no era una mecánica de juego de Teamfight Tactics? Era similar a los aumentos o runas de mejora. Cada tecnología poseía un método de fortalecimiento único capaz de volver más fuertes a las piezas de ajedrez invocadas. Las piezas equivalían a las criaturas invocadas. Stech equivalía a runas de mejora grupales. Además, cada 5 niveles le otorgarían 2 aumentos Stech. Actualmente, en la cima de la clasificación mundial de nivel, el dios de la guerra Nan Mu-yun se encontraba en el nivel 71 y llevaba ya muchísimo tiempo sin subir. Todo indicaba que se había topado con algún tipo de cuello de botella, o bien que la experiencia necesaria para el nivel 71 era tan abismal que incluso a una potencia de la talla de Nan Mu-yun le resultaba sumamente difícil avanzar. Pero incluso si solo se alcanzara el nivel 70, eso representaba un total de 30 oportunidades para elegir aumentos Stech. Un mínimo de 30 mejoras grupales. Con razón este talento solo lo puede usar un invocador. En cualquier otra profesión, estas runas perderían por completo su efecto. ¿Acaso 30 mejoras grupales no equivalen a tener 30 talentos distintos? No por nada es un talento de rango divino. Incluso si un aumento Stech individual no llegaba al nivel de un talento rango SSS, al poseer al menos 30 o incluso más, el efecto acumulado superaría con creces la categoría divina. Lo único que falta saber es qué efectos tendrán las runas Stech al materializarse en la realidad. Sen Yu ya había empezado a anticipar con ansias el cambio de profesión de la tarde. Después del descanso del mediodía, Sen Yu subió al autobús de la escuela y llegó a la sucursal del templo de la ciudad de Jiangsu. En aquel entonces, junto con el advenimiento del abismo y la invasión de las razas extranjeras, aparecieron simultáneamente los 9 templos principales de las 9 regiones. Se ubicaron respectivamente en las capitales de las 9 provincias de las 9 regiones. Trajeron consigo el poder para la humanidad y, con ello, la esperanza de supervivencia. Dotados con la fuerza de las profesiones otorgada por el templo y subiendo de nivel continuamente, tras décadas de lucha, la humanidad finalmente logró asegurar y conservar su propio territorio.
Aunque la amenaza y la presión del abismo y de las razas extranjeras seguían siempre presentes, por fortuna la humanidad ahora contaba con su propia fuerza. Todo esto se le debía agradecer al templo. El templo de la ciudad de Jiangsu era solo una sucursal. Únicamente contaba con las funciones de otorgar el primer cambio de profesión a los recién llegados, evaluar el potencial y mostrar las clasificaciones. Por favor, estudiante Sao-kun, número 00278, del grupo 1 del tercer año de la escuela secundaria experimental, acérquese a la plataforma 3 para recibir el bautismo de profesión. Apenas entraron al templo, se dieron cuenta de que ya se había congregado una multitud, bastantes escuelas ya habían comenzado con el proceso. Sen Yu, lleva a tus compañeros a la plataforma 4 para realizar el cambio de profesión, le indicó el tutor. Como Sen Yu era el jefe de grupo, estos asuntos quedaban naturalmente bajo su responsabilidad. Entendido. Debido a que no era su primera vez en la sucursal del templo de Jiangsu, estaba muy familiarizado con el procedimiento: registrarse, recibir el número de turno y esperar en la plataforma número 4. Tras una espera de aproximadamente una hora, finalmente llegó el turno de su salón. Por favor, San Gao, número 01876 del grupo 3 del tercer año de la escuela número 1 de Jiangsu, acérquese a la plataforma 4 para recibir el bautismo de profesión. Al escuchar su nombre, la expresión de San Gao se tensó y se puso de pie de inmediato. Me toca. Estaba un tanto nervioso. Aunque los resultados de su prueba previa indicaban que era apto para la profesión de guerrero, también se habían dado casos en los que, a pesar de calificar en los exámenes, el cambio de profesión terminaba en fracaso. Por favor, colóquese en el centro de la plataforma de cambio de profesión. Durante el proceso podría experimentar náuseas, mareos, ganas de vomitar o incluso un estado de shock. No se preocupe, son síntomas normales de la transición, solo resista durante 5 segundos. Una vez que tenga éxito, podrá visualizar sus propios atributos, los datos de su profesión y el rango de su talento. Si su rango de talento resulta ser superior al rango B, asegúrese de informárnoslo. Siguiendo las indicaciones del personal, San Gao caminó hasta el centro de la plataforma y se quedó allí parado como un pasmado, sin saber muy bien qué hacer. BZZZZ. Al instante siguiente, desde el techo del templo, se proyectó un haz de luz. Sen Yu recordó que los libros de texto explicaban que la luz sagrada de las sucursales en realidad se transmitía de manera directa desde los templos principales. El encargado de la plataforma habló en ese momento: de acuerdo con la respuesta de la luz sagrada del templo, cumples con los requisitos para la profesión de guerrero. Tu primera profesión compatible es monje y la segunda es guerrero. Puedes elegir cualquiera de las dos para realizar el cambio. El rostro de San Gao se iluminó de alegría y respondió de inmediato: guerrero. Optó por el camino más seguro y estable. Cambio de profesión exitoso. Felicidades, a partir de ahora ya eres un profesional de la clase guerrero. El encargado lo felicitó con una voz carente de emociones, para luego continuar con las indicaciones: ahora puedes dirigirte al segundo piso y buscar la oficina del gremio de guerreros para unirte a uno. Eso te permitirá comprender tu clase de manera más rápida. Ellos te enseñarán cómo subir de nivel en el futuro y las reglas del gremio. Muchas gracias. San Gao desbordaba emoción. Ser un profesional guerrero significaba que en el futuro tendría asegurado un empleo bastante decente, se podría decir que su porvenir estaba libre de preocupaciones. Siguiente, Sen Yu, número 01877 del grupo 3 del tercer año de la escuela número 1 de Jiangsu, acérquese a la plataforma 4 para recibir el bautismo de profesión. El segundo de la lista era Sen Yu. Bajo la mirada atenta de sus compañeros y de su tutor, Sen Yu caminó firmemente hacia la plataforma. Todos sentían una enorme curiosidad por ver qué profesión escogería. Para alguien como Sen Yu, la clase mago debería haber sido su primera opción, pero todos conocían perfectamente la situación económica de su familia. Una clase que devoraba tanto dinero como el mago no era algo que cualquiera pudiera costear. Por otro lado, convertirse en guerrero se sentía como un desperdicio para su alto talento en inteligencia. Cumplía con los requisitos para varias otras profesiones, así que todo dependía de su propia elección.
Ya conoces el procedimiento, así que no me detendré en detalles, dijo el encargado de forma escueta para agilizar el ritmo. Sí, asintió Zheng Yu. Al momento siguiente, el haz de luz envolvió por completo a Zheng Yu, cubriendo todo su cuerpo con una sensación sumamente cálida. Pronto, la voz del encargado resonó en sus oídos, de acuerdo con la respuesta de la luz sagrada del templo, tu primera profesión más compatible es invocador. No hay una segunda recomendación de profesión. Al ver la respuesta de la luz sagrada, el encargado también se quedó perplejo por un instante. Dado que podía ver los datos de la prueba de Zheng Yu, con esos números, a excepción de asesino y explorador, que requerían una agilidad superior a 3.5 puntos, el joven técnicamente podía acceder a cualquier otra profesión. Sin embargo, el templo solo le había arrojado una única opción recomendada. Y para colmo, esa profesión recomendada era un invocador. El encargado intervino, según el registro de tus datos, también tienes la opción de cambiar a mago, guerrero, sacerdote o paladín. Elijo invocador, declaró Zheng Yu. Si no quieres elegir invocador, cierra los ojos en este momento y deberías poder ver las opciones para las otras clases. Selecciona la que prefieras. Espera, ¿qué dijiste que elegías? El encargado pensó que había escuchado mal. Zheng Yu lo repitió una vez más, invocador. Deberías pensarlo mejor, le aconsejó el encargado, algo sumamente inusual en él. Como empleado del templo, sabía perfectamente que el número de personas que elegían ser invocadores era aún menor que la cantidad de personas con talentos de rango S. Es decir, en lo que iba del año, no había habido ni un solo invocador. Zheng Yu, sin embargo, esbozó una sonrisa y dijo, dado que el templo me recomienda elegir invocador y no me ofrece ninguna otra opción, eso demuestra que soy sumamente apto para hacerlo. El templo no siempre está en lo correcto, murmuró el encargado en voz baja. Pero yo elijo creer en el templo. Zheng Yu no titubeó. En la interfaz de cambio de profesión que se materializó frente a sus ojos, seleccionó firmemente la opción de invocador. A decir verdad, no es que confiara ciegamente en el templo. Jamás en su vida había considerado seriamente la clase invocador, de hecho, hasta hace unos momentos seguía pensando que cualquiera que la escogiera era un soberbio idiota. Pero, lo que ofrecía el sistema era simplemente demasiado tentador. Un talento de rango divino, solo un verdadero imbécil lo dejaría pasar. Se ha completado con éxito su cambio de profesión a invocador. Se ha activado el talento de rango divino, aumentos Stage. Extrayendo aumentos Stage. Felicidades. Ha obtenido su primer aumento, rango prismático, contrato demoníaco. Felicidades. Ha obtenido su segundo aumento, rango plata, el corazón de mayordomo. Capítulo 3, tengo envidia, pero eso no me impide ser un adulador. El contrato demoníaco. La cara de Zheng Yu mostró una profunda sorpresa. El contrato demoníaco era el aumento stage más fuerte para el inicio del juego, sin excepción. No se esperaba que su primer talento fuera precisamente una runa de rango prismático. Los aumentos stage se dividían en 3 niveles, plata, oro y prismático. De los 2 aumentos que acababa de obtener tras cambiar de clase, uno era el corazón de mayordomo de rango plata y el otro era el contrato demoníaco de rango prismático. Contrato demoníaco, aumento prismático, consume un porcentaje del límite de tu salud máxima a cambio de puntos de talento. Los puntos de talento solo pueden aplicarse a tus criaturas invocadas, permitiéndoles adquirir un talento superior. Nota, la salud consumida no se puede recuperar ni restaurar, reducirá permanentemente el límite de tu salud máxima. El corazón de mayordomo, aumento plata, tu equipo es considerado como si contara con un mayordomo adicional y obtienes un blasón de mayordomo. SSSSS. Al ver el efecto de mejora del contrato demoníaco, Zheng Yu dejó escapar una bocanada de aire frío. No por nada era de rango prismático. No por nada lo llamaban el contrato chatarra. Cambiar la salud máxima por talento era un efecto de mejora extremadamente arriesgado, casi como caminar por la cuerda floja, pero a la vez era increíblemente adictivo. La razón por la que el invocador era considerado una profesión de cloaca se debía a que sus criaturas no eran lo suficientemente fuertes, la mayoría tenía un talento bajo y la dificultad para entrenarlas era enorme, cada una requería gastar montones de dinero. Pero con el contrato chatarra, Zheng Yu podía garantizar que cada una de sus bestias invocadas tuviera sus talentos al máximo nivel.
Siguiendo esta versión del contrato demoníaco adaptada por el sistema, incluso en las etapas más avanzadas del juego, seguiría siendo extremadamente útil. Después de todo, el límite de salud de un profesional aumentaba a medida que subía de nivel. Mientras le quedara vida, sus criaturas invocadas seguirían mejorando continuamente. Ah. Los pensamientos de Zheng Yu fueron interrumpidos por el sonido de un profundo suspiro. Al darse la vuelta, vio al encargado de la plataforma y a su tutor. El que había suspirado era el encargado, mientras que la cara del tutor era todo un poema de desconcierto y pena. Ninguno de los dos podía entender por qué Zheng Yu había elegido la profesión de invocador, la más marginada de todas. El tutor miró a Zheng Yu y sacudió la cabeza con amarga decepción. He tratado con muchísimos estudiantes, algunos tenían talentos extraordinarios, e incluso no eran inferiores a ti. Sin embargo, debido a su propia soberbia, terminaron eligiendo otras profesiones. Años después, sin excepción, ninguno de ellos logró salir adelante en el camino de los profesionales. Pensé que tú serías diferente a ellos. Pero jamás imaginé que serías aún más drástico de lo que pensaba. ¿De verdad entiendes cuáles son las consecuencias de haber elegido invocador? El rostro del tutor desbordaba decepción. Incluso si Zheng Yu hubiera elegido mago, o una clase como acechador de las sombras, un asesino de tipo mágico, cualquiera de esas opciones habría sido 1000 veces mejor que invocador. Los invocadores ni siquiera tienen su propio gremio, ni tampoco reciben subsidios o beneficios del Estado. Y aunque dejes eso de lado, ¿cómo piensas subir de nivel? ¿Acaso dependerás del goblin de nivel 1 que invoques? Incluso entrar en equipo a un abismo de nivel 1 conlleva riesgo de muerte. De verdad siento que todo lo que te aconsejé antes con tanto esmero fue hablarle a la pared. La razón por la que el tutor estaba tan alterado era principalmente porque de verdad tenía puestas sus esperanzas en el desarrollo futuro de Zheng Yu. La evaluación de potencial representaba la velocidad de crecimiento futura. Zheng Yu también comprendía perfectamente las expectativas que su tutor tenía sobre él, así como también sabía que aquellas palabras venían del cariño, la preocupación y el desamparo de no entender su decisión. Zheng Yu sonrió levemente y dijo, todo el mundo dice que el invocador es débil. Pero si saco un talento de rango S, ¿sigue siendo débil el invocador? Mientras hablaba, Zheng Yu despegó su panel de atributos. Un talento de rango S llamado contrato demoníaco apareció de manera imponente en la casilla correspondiente. Rango. Rango S. La voz del encargado subió 8 tonos de golpe. A su lado, el tutor también se quedó contemplando el panel de atributos de Zheng Yu con la mirada perdida y la boca abierta. De verdad es rango S. Tardó un buen rato en reaccionar el tutor. Pero, ¿qué clase de talento es este contrato demoníaco? Jamás lo había visto antes. Zheng Yu respondió, por supuesto no puedo decirles los detalles exactos del talento, pero, ¿este rango S es real o no? El encargado asintió emocionado, claro que es real. ¿Acaso lo que aparece en la tabla de atributos podría ser falso? Zheng Yu volvió a preguntar, ¿puedo recibir los recursos y beneficios del Estado? Pero claro que sí. En lo que va del año, no ha aparecido ni un solo profesional con talento de rango S en toda la región, tú eres el único. Con eso me basta. Zheng Yu se giró hacia su tutor y le dijo, en realidad, al principio quería hacerle caso, pero siempre tuve la corazonada de que si no elegía invocador me arrepentiría. Después de todo, la respuesta del templo fue que solo era compatible con invocador, así que decidí jugármela. Y gané la apuesta. En comparación con ser un guerrero con un talento mediocre, prefiero 1000 veces ser un invocador de cloaca pero con un talento de rango S. Tras escuchar la explicación de Zheng Yu, el tutor terminó por aceptarlo. Las corazonadas e intuiciones de los profesionales a menudo eran más importantes que la propia experiencia. Aún así, la clase invocador sigue siendo demasiado intranquilizadora, el tutor no podía evitar seguir preocupado. A Zheng Yu le daba exactamente igual, no pasa nada. Al final del día, los beneficios provinciales para los talentos de rango S solo exigen el nivel del talento, nunca dijeron que un invocador de rango S no pudiera disfrutarlos. Mientras haya dinero y recursos, todo estará bien. El tutor asintió con la cabeza, en eso tienes razón. En cuanto a la noticia de que Zheng Yu había cambiado de clase a invocador. Originalmente, los compañeros de su salón estaban preparados para burlarse de él y llamarlo imbécil. Sin embargo, antes de que pudieran empezar a soltar sus comentarios mordaces, escucharon que Zheng Yu había obtenido un talento de rango S. La montaña rusa emocional fue más drástica que subirse a un juego mecánico. Las expresiones de todos se volvieron sumamente complejas. Aunque Zheng Yu tenía muy buenas relaciones en el salón y contaba con muchos amigos, la envidia era algo inevitable. Después de todo, a la gente le asusta que sus amigos la pasen mal, pero les asusta aún más que sus amigos se compren un auto de lujo. Un talento de rango S. Maldita sea, qué desgraciado tan afortunado. Una pena que sea invocador. ¿Otra vez con tu pena?
Cuando el jefe de grupo iba a ser guerrero dijiste que era una pena, ahora que es un rango S vuelves a decir que es una pena. ¿Por qué no sientes pena por ti mismo? No seas tan agresivo. Lo que él quiso decir es que si Zheng Yu fuera un mago o guerrero con talento rango S, en el futuro al menos podríamos presumir diciendo, ese gran señor de las clasificaciones fue mi compañero de preparatoria, incluso tengo su contacto. Pero siendo invocador, me cuesta mucho imaginar que un invocador pueda figurar en la clasificación general, así tenga un talento de rango S. Un invocador con talento de rango S me parece peor que un guerrero con talento de rango A. Tao Qian, que estaba escuchando todo a un lado, se molestó bastante. Ustedes no están tomando demasiado a la ligera un talento de rango S. Hasta el día de hoy, ni un solo profesional que haya despertado un talento de rango S ha fracasado o resultado ser mediocre. Ja, pues Zheng Yu será el primer profesional de rango S que fracase. Exacto. Incluso si yo tuviera un talento de rango F, jamás elegiría invocador. ¿De verdad creen que un solo talento va a revivir a toda una profesión muerta? Por favor. Yo quiero ver hasta qué nivel logra subir a ese invocador. Poner un talento de rango S en un invocador es un desperdicio absoluto. Totalmente, mejor me lo hubieran dado a mí. Tao Qian puso los ojos en blanco con desprecio. Ah, claro, claro, claro. Tienen toda la razón, todita. Tao Qian decidió no seguir discutiendo con ese grupo de idiotas. Cuando alguien soltaba una estupidez como mejor me lo hubieran dado a mí, significaba que la envidia le había frito el cerebro por completo y ya no razonaba, no valía la pena discutir. Sigan con su envidia, ándele, muéranse de envidia. Ustedes también tienen un talento de rango F, ¿con qué cara se atreven a burlarse de Zheng Yu que tiene un talento de rango S? Pero antes de que Tao Qian pudiera terminar de hablar, vio como los mismos estudiantes que acababan de hablar mal de Zheng Yu se levantaban a toda prisa y caminaban hacia una dirección. Tao Qian dirigió la mirada hacia allá y vio que Zheng Yu ya había terminado de registrar sus trámites y venía de regreso. Estaba siendo rodeado calurosamente por un grupo de compañeros serviles. Y los que estaban más cerca de Zheng Yu, ofreciéndole atenciones, eran exactamente los mismos que se habían expresado con más dureza hacía unos segundos. Pero estando frente a frente con Zheng Yu, no tenían en lo absoluto la cara de antes, en su lugar, mostraban una sonrisa radiante de oreja a oreja. Jefe de grupo, con la buena relación que tenemos nosotros dos, en el futuro tienes que cubrirme las espaldas, ¿eh? Un talento de rango S. En el futuro, cuando el jefe de grupo sea famoso y millonario, no te vayas a olvidar de nosotros. Esta noche invito yo. Para celebrar que mi hermano Yu despertó un talento de rango S, vengan todos al restaurante de mi papá. Le pediré a mi viejo que abra el tequila de mejor reserva que tenga. Tao Qian. No puede ser, ¿acaso la velocidad para cambiar de cara no es demasiado rápida? Cuando él no estaba presente, no hablaban así. Hermanos por delante, víboras envidiosas por detrás. Hace un momento decían que el invocador no servía ni para perro, y ahora ponían cara de lambiscones pidiéndole que los apañara. Esto. En este preciso instante, Tao Qian entendió repentinamente lo que significaba madurar. Esto era la madurez. Esta era la verdadera esencia de la vida adulta. Incluso si te odio tanto que me rechinan los dientes de rabia, jamás lo dejaré ver en mi rostro. Después de todo, aunque Zheng Yu fuera un invocador, su talento de rango S estaba ahí. El verdadero temor no era que Zheng Yu no pudiera crecer, sino que realmente se convirtiera en un profesional todopoderoso. Para cuando llegara ese momento, si querías lamerle las botas, ya ni siquiera te darían la oportunidad.